Vamos a dar lectura juntos, por favor. Dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Una vez más, por favor, fuerte. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Una tercera y última vez. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Amén. Estamos delante de tu presencia, Señor. Te hemos adorado, te hemos glorificado y te presentamos ahora nuestro corazón para que tú nos hables y para que tú nos bendigas. Amén. Muy bien, hermanos, antes de entrar a la palabra, yo quiero decirle que hemos pasado por algunas semanas maravillosas, buenas, semanas de luchas, de batallas, semanas de desafíos, pero también semanas de bendiciones. El Señor ha dado muchísimo a cada uno de nosotros como iglesia. Y hermanos, yo anoche contaba un poquito a los varones que estábamos aquí. Habían algunas hermanas también. Nosotros como familia pastoral salimos esta semana. Estuvimos yendo a la ciudad de Chicago para algunos trámites personales que tienen que ver con nuestra nacionalidad, pasaporte y esos asuntos. Y fuimos también a los de mi esposa. Y hermanos, yo daba gracias a Dios porque tuvimos una guerra increíble en ese viaje. Tuvimos obstáculos, desafíos, nos pasó de todo, absolutamente de todo lo que usted se pueda imaginar, nos pasó. Pero el Señor nos trajo con bien, y no solo el Señor nos trajo con bien, sino que yo decía anoche, nos permitió cumplir nuestro propósito, que era obtener la renovación de nuestros documentos. Y yo meditaba por qué tanta guerra, hermano, por qué tanto obstáculo de Satanás, tantas cosas salieron mal. Y a pesar de eso, toda esa oposición el Señor la cambió por bendición, la cambió por éxito. Amén. A Él damos la gloria. Y yo quiero decirle, hermano, una palabra de fe. Yo con todo mi corazón creo que esta ha sido la última vez, escucha lo que estoy diciendo, esta ha sido la última vez que por causa de una situación legal nosotros tenemos, hermano, la obligación de renovar nuestra documentación de nuestro país. Yo considero que lo seguiremos haciendo, pero ya no por necesidad, porque la bendición de Dios nos establece en toda legalidad en este país. Escuchen lo que estoy diciendo, hermano. Escuchen lo que estoy diciendo. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo creo que esta ha sido la última vez que nosotros como familia tenemos que hacer este proceso. Así lo creo con todo mi corazón. Y lo creo y lo declaro creyéndolo. Y le doy gracias a Dios por ello. Pero bueno, el Señor nos ha traído de regreso, hermano, y estamos aquí listos. Lo dije, las hermanas han estado en el Congreso de Damas. Esta tarde se cierra, tienen la última sesión del Congreso de Damas. Y bueno, esperamos que ellas van a estar ahí también para recibir esa última impartición. Quiero hablar acerca del temor de Jehová. Quiero hablarle acerca de qué es el temor de Jehová y qué nos da, qué recompensas nos entrega el temor de Jehová a nuestras vidas. Vamos a tratar de entender un poquito acerca del temor de Dios y qué alcanzo yo. Si yo como hombre, como ser humano, tengo temor de Jehová y ando en mi vida humana, en mi vida terrenal, bajo el temor de Jehová, bueno, la Biblia dice que hay algunas recompensas, algunos premios que nos alcanzarán si nosotros lo hacemos así. Repito una vez más el verso que leímos, Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor. Diga conmigo, sea Él vuestro temor.
y Él sea vuestro miedo. Jehová sea vuestro temor y Jehová sea vuestro miedo. Yo he escuchado muchas predicaciones acerca del temor de Jehová. Y ciertamente, hermanos, nuestro Dios es un Dios amplio en amarnos. Nosotros tenemos muchos años hablando y predicando del amor de Dios. Pero yo he escuchado cómo algunas personas cuando hablan del temor de Dios dicen, no, el temor de Dios no es miedo, no, el temor de Dios no debe de inspirarte esas cosas, tal vez cierto respeto, pero no miedo. Y yo quiero decirle, hermano, que cuando uno estudia y lee acerca del temor de Dios en la Biblia, aunque definitivamente no implica terror, no implica pánico, pero sí implica miedo, sí implica, como la propia palabra dice, temor, al grado de que lea y ponga cuidado en la manera en cómo lo expresa Isaías aquí. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Cuando hablamos del temor de Jehová en la Biblia, para mí, de acuerdo a lo que yo entiendo, sí se trata de respeto, sí se trata de temor, y aunque algunos no estén de acuerdo conmigo, sí se trata de miedo. Para mí, el temor de Jehová es reconocimiento de su dominio, de su poder, de su fuerza y de su señorío. Le voy a repetir esto porque en unos minutos voy a regresar a esto. De acuerdo a lo que yo entiendo, hasta donde yo entiendo, temor de Jehová es reconocimiento de su dominio, de su fuerza, de su poder y de su señorío. Reconocimiento. Si yo reconozco estas cosas de Dios, deben de provocar en mí temor. Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Si usted y yo nos preguntamos, ¿qué es el temor de Jehová? Bueno, Proverbios 8:13 nos da una vez más una descripción más amplia de lo que significa vivir. Para mí eso no es el temor de Jehová, sino es vivir en el temor de Jehová. Escuche con atención. El temor de Jehová es, o diría yo, provoca aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Cuando hablamos acerca del temor de Dios, una vez más, como muchas cosas en la Biblia, no es algo que yo le entrego a Dios, temer a Él, si quiero o no quiero. Sorprendentemente para muchos de nosotros, pero muchas de las cosas de la fe y del evangelio no son opción, son un mandato. Y una vez más, hablando del temor de Dios, Dios nos ha mandado, Dios nos ha ordenado tenerle temor. El temor de Jehová es un mandamiento. Levíticos 19:14 dice, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo. Tendrás temor de Jehová tu Dios, yo Jehová. Levíticos 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. De tu Dios tendrás temor. Tendrás temor, dice el versículo anterior, de Jehová tu Dios, yo Jehová. El temor de Jehová es un mandamiento. Dios ordena al hombre que tenga temor de Él. Insisto, ¿es esa la única faceta de Dios? No.
Hace algunos minutos en el tiempo de adoración recordábamos un poquito de lo grande del amor de Dios. Pero es que Dios es muchas cosas, hermano. Y el hombre tiene el mandamiento de tener temor de Dios. Dios ha ordenado que el hombre tenga temor de él. El temor de Jehová se enseña y debe de ser transmitido. Oiga, el temor de Jehová se enseña y debe de ser transmitido. ¿A usted nunca le ha pasado, hermano, el preguntarse, yo como padre y como pastor en el área ministerial, a mí me sorprende cómo hay personas que no tienen temor de Dios y eso hace que vivan de la manera que quieran? Por ejemplo, yo me doy cuenta con eso que una gran cantidad de personas, aún dentro de la iglesia, no les ha sido inculcado, no les ha sido transmitido, enseñado el temor de Jehová. Pero si usted como padre, tal vez no le toque como ministro, pero si usted como padre, usted dice, ¿por qué estos mis hijos no tienen temor de lo que está escrito? ¿Por qué estos mis hijos actúan conociendo la palabra? ¿Por qué no tienen temor de los mandatos de Dios? Bueno, deberíamos de preguntarnos si como padres estamos enseñando y estamos transmitiendo el temor de Dios. Porque la Biblia dice en Salmo 34, verso 11, dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Vengan hijos, escúchenme. Padre transmitiendo a sus hijos el temor de Jehová. Si nuestros hijos no tienen temor de Dios, si nuestros hijos no tienen temor del Señor, es responsabilidad nuestra. Somos nosotros los padres los que debemos de transmitir a ellos el temor a Jehová. Diga conmigo, el temor de Jehová se enseña. Diga conmigo, el temor de Jehová debe ser transmitido. Lo leo una vez más. Venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. El temor de Jehová os enseñaré. Debemos transmitir el temor de Dios a nuestras futuras generaciones. Ok, voy a entrar un poquito a materia, a tratar de explicar por qué para mí, como yo dije hace algunos minutos, temor de Dios es reconocimiento, esa es la palabra clave, reconocimiento de su dominio, de su señorío, de su poder y de su fuerza. Diga por favor reconocimiento. Malaquías capítulo 1, versículo 6 dice lo siguiente. Aquí Dios está hablando. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, diga conmigo, señor, fuerte, señor. Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Lo repito. Oiga la comparación. El hijo honra al padre, figura de una familia, pero la palabra que usa es honra. El hijo honra al padre, pero aquí va a cambiar completamente el tópico y dice, el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Tú no puedes tener temor de Dios
si tú no le conoces y le reconoces como Señor. Hermano, necesitamos conocer las facetas del amor de Dios, su increíble misericordia y gracia que ha derramado sobre los hombres por la fe. Pero no es lo único que nosotros necesitamos conocer. Si tú crees que Dios, hace rato cantábamos Abba, papá, papito. Pero si tú crees que Dios es tu papito a la manera de que te da todo indiscriminadamente, nunca te cuestionará, nunca te pregunta, nunca te educará, nunca te corregirá, estás equivocado. Necesitamos conocer a Dios como la faceta de Señor. El Hijo honra al Padre, pero el Señor dice, pero yo soy Señor. Yo soy Señor. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? El siervo tiene temor de su Señor. Diga conmigo, el siervo teme a su Señor. Hermano, imagínese, bueno, y no imagínese, así es. Imagínese que usted trabaja en una compañía, una fábrica, un warehouse, lo que usted quiera, que está lleno de vigilancia, está lleno de cámaras, está lleno de supervisores y hay cámaras por todos los ángulos y hay un equipo que está observando todo y que reporta al dueño de ese lugar los pasos, los actos de cada uno de esos trabajadores. Yo le pregunto, ¿usted andaría con cuidado? ¿Usted mediría sus pasos y sus acciones? ¿O usted andaría como si nada, sin importarles la situación? ¿Cómo sería su actitud? ¿Cómo sería su actitud? Yo no sé en qué usted trabaje, pero si usted es parte de una empresa, una organización, o una compañía, lo que usted quiera, ¿qué le hace a usted no desperdiciar los recursos de esa compañía? ¿Qué le hace a usted no malgastar, no desperdiciar los recursos de esa organización? ¿Qué le hace a usted que cuando usted vaya y use el baño en esa fábrica, cierre la llave y no la deje tirando? ¿Qué le hace a usted que si usted usa X material, lo que usted quiera, agarre el sobrante y lo ponga de regreso en los stacks, lo ponga otra vez para que sea reutilizado? ¿Qué le hace a usted eso? ¿Por qué usted actúa así? Porque usted reconoce que en ese lugar hay supervisión. Diga conmigo, supervisión. Porque si usted no actúa como debe de actuar, tarde o temprano sus actos van a ser reportados al dueño. ¿Y qué cosa va a pasar, hermano? ¿Qué cosa es lo que va a suceder? Le van a despedir o le van a llamar la atención. No podemos tener temor de Jehová si no conocemos a Dios como Señor. Por favor, otra vez diga Señor. Hay un dicho, refrán, como usted quiera llamarle, muy común pero muy real en el mundo, que dice: al ojo del amo, engorda el caballo o engorda el ganado. Al ojo del amo engorda el caballo o engorda el ganado. ¿Qué significa eso, hermano? Que si el amo no está presente, es una figura, hermano, de un cuidador del ganado, de los animales. Si el amo no está presente, al capataz, al jornalero, al trabajador, no le importa si la vaca comió, si no comió. Él viene, hermano, y le avienta ¿cómo se llaman esos cuadros
las pacas de monte que los animales comen, el trabajador la agarra, hermano, y la avienta ahí en la pila o en el comedero donde los animales comen, si estaba limpio o no estaba limpio, si estaba seco o había lodo en la parte de atrás, si estaba lleno de hormigas. Un trabajador sin supervisión, diga supervisión, no le importa y avienta la paca de alimento. Si los animales tienen hambre, que coman, dice él. ¿Aló? ¿Es así o no es así? Pero si el amo está presente, pero si el Señor está presente, entonces ese trabajador tiene que hacer su trabajo bien hecho, porque hay supervisión. Al ojo del amo engorda el ganado o engorda el caballo. Y entonces ese trabajador, antes de depositar la comida de los animales, limpia la pila, la seca, quita todos los animales que puedan estorbar y hace las cosas bien hechas, y eso provoca que los animales coman y que engorden, porque déjeme decirle que en todas las cosas de la vida son las cosas pequeñas las que hacen la diferencia. Y entonces ese trabajador hace todo bien, y entonces esos animales comen y se nutren y engordan, y entonces el dueño o el señor o el amo tiene retribución porque hubo supervisión. Cuando uno conoce a Dios como Señor, cuando uno conoce a Dios como Señor, eso provoca en uno temor. Temor. Hermano, yo sé que ustedes lo saben y esto lo hemos hablado en años anteriores. El temor de Jehová es el principio ¿de qué? Es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Note que el temor de Jehová no es la sabiduría, es el principio de ella. Una persona que quiera ser sabia, una persona que quiera ser entendida, iniciará caminando bajo el temor de Jehová. Bueno, si hablamos de la sabiduría, su principio es el temor de Jehová. Pero para mí, si hablamos del temor de Jehová, su principio es la fe. Diga conmigo fe. Fuerte, fe, hermano. Yo creo que las hermanas están cansadas de 3 días. A ver, digan fuerte, fe. ¿Les están dando de comer allá, hermanas? Fe. El principio del temor de Jehová es la fe. ¿Por qué yo digo esto? Porque se necesita fe para creer que Dios existe. Tú no puedes tener temor de una persona que para ti no es real. Tú no puedes tener temor de alguien que para ti no existe. Se necesita fe no solo para creer que Dios existe, sino para creer que todo lo que la Biblia dice es cierto y que su ojo tiene. Necesitas fe para creer que su ojo lo ve todo. Necesitas fe para creer que su oído lo escucha todo. Necesitas fe para creer que Él está en todos lados, aunque esté oscuro, aunque estés arriba de la montaña, aunque estés encerrado en tu cuarto, en tu baño, en tu compañía. Necesitas fe para creer que Dios está ahí, que Dios está presente, que aunque nadie te vea, que aunque nadie te mire, Dios está ahí. Si tú quieres tener temor de Jehová, necesitas fe. Fe para creer que hay un Dios. Y fe para creer que ese Dios reina. Y fe para creer que ese Dios ha establecido reglas, mandatos, que ha establecido órdenes, mandamientos que rigen la vida y que Él te observa y que Él te mira. Hace rato hablábamos en el discipulado de que la Biblia es el libro que contiene las reglas del juego.
Si llamáramos a la vida humana un juego, bueno, en la Biblia están escritas las reglas del juego. Es en la palabra de Dios en donde Dios dejó escrito lo que quiere, lo que nos ordenó, lo que nos ha establecido, lo que demanda de nosotros, lo que Él va a castigar, lo que Él va a juzgar, lo que Él va a premiar, lo que Él va a levantar, lo que Él va a recompensar, lo que le agrada y lo que no le agrada. Si tú quieres tener temor de Jehová, necesitas fe para conocer que hay un Dios que vive, que reina y que aunque no lo podemos ver con estos ojos físicos, Él controla todo. Hace algún tiempo yo di una predicación aquí titulada Los libros del cielo. ¿Cuántos recuerdan eso? Amén. Entre otras cosas que yo le mencioné, le dije que la razón, porque hablamos de que de acuerdo a la Biblia, en el cielo hay muchos libros, muchos. Pero la razón de ser de esos libros, el propósito de esos libros es que están registrando todo lo que pasa con nosotros. La razón o el propósito de ser de esos libros es que registran nuestras acciones, porque hay libro de obras, de acuerdo a la Biblia. Hay libro de nuestras palabras. Os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. ¿Cuándo? En el día del juicio. Hay libro de las obras, hay libro de nuestras palabras, hay libro de nuestros pensamientos, hay libro de las cosas que damos, hay libro de las batallas que libramos. Se registra todo, hermano. Dios es tan Señor de esta creación. Dios es tan Señor, diga tan Señor. Dios es tan Señor de esta creación que registra todo. Mire, hermano, si la iglesia en donde yo crecí no hizo un excelente trabajo en esto, porque lo hizo, que provocó en nosotros temor de Dios. Porque allá donde yo crecí, nos enseñaban y cantamos, y yo no sé si mis papás recuerdan, pero nos enseñaban un canto que dice: a cada paso que doy por la senda del mal hay un Dios que te ve o que me ve. Cada paso que doy por la senda del mal hay un Dios que te ve. Y luego el coro decía: Dios me ve. Y yo estaba en la escuela, hijo de la tal, ay, Dios me ve, Dios me ve. Y hermano, adolescente en la calentura, y estaba con la novia y me acordaba yo: Dios me ve. No, decía yo, Dios me ve. Y estábamos en el fútbol y alguien te barría mal y te daban ganas de, hermano, de usted ya sabe. Y me acordaba yo: a cada paso. Aleluya. Si ya hablamos, hermano, de que el temor de Jehová debe de ser enseñado y transmitido, mire, yo con gusto le paso la letra de la canción. Y entonces usted lleva a sus tesoros a la cama y les dice: hijo, antes de orar, canta conmigo: a cada paso que doy por la senda del mal hay un Dios que me ve. A cada scroll down que doy por la red social hay un Dios que me ve. Gloria a Dios, hermano.
Aleluya. Aleluya. Dice la Biblia en el Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El temor de Jehová me provoca portarme bien aun cuando nadie me ve. Hermano, un cierto estilo de vida delante de la gente y un estilo de vida diferente en la oscuridad o en la soledad es hipocresía. Si yo soy una cosa delante de las personas, pero soy otra completamente distinta cuando nadie me ve, o no necesariamente cuando nadie me ve, cuando nadie de los que me conoce, porque realmente, digo, si somos honestos, para la mayoría de personas se interesan por su círculo cercano, por los que le conocen. Por eso usted ve a algunos cristianos que en la iglesia o con la familia son muy cristianos, pero allá afuera, donde nadie los conoce, hablan mal, dan mal testimonio, dicen maldiciones, gritan, roban, dicen de todo. ¿Por qué, hermano? Porque no les interesa, porque toda esa gente que está ahí no les conoce. Entonces, si yo tengo temor de Jehová en mi vida, y otra vez insisto con esto, hermano, para tener temor de Jehová, a ver, déjeme ir un poco más atrás. El temor de Jehová es uno de los 7 espíritus de Dios. En la lista de las 7 caras de Dios Espíritu Santo, la última de ellas es espíritu de temor. Para yo poder tener ese espíritu dentro de mi vida, necesito fe, como hablamos. Tú no puedes, hermano, a ver, ¿por qué fe? Porque necesitas reconocerle como Señor. Hace rato yo decía, temor de Jehová es reconocimiento de su dominio. Dios es muy bueno. Dios es muy bueno, pero también es muy fuerte. Dios es muy misericordioso, pero cuidado cuando se enoja. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Temor de Jehová es reconocimiento de su dominio, de su señorío, de su fuerza, de su poder. Yo necesito fe en esto, fe en creer estas verdades para que provoquen en mí temor de Jehová. Y ese temor me va a hacer observar sus mandamientos, esté yo con alguien o no esté con nadie. Jeremías capítulo 2, versículo 19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Repito esa última parte. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Recuerda el principio del versículo: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Hermano, cuando una persona no tiene temor de Dios, vive como quiera, hace lo que quiere, habla lo que quiere, y esa persona piensa que va a salir bien librada. Y por algún tiempo y por algunos años puede que sea bien librada y que hasta prospere, pero tarde o temprano el juicio del Dios que reina sobre todo lo va a alcanzar. Lo va a alcanzar. Cuando una persona vive sin temor, hermano, por ejemplo, hoy en día, a ver, ojalá que a nadie se le vaya a ir el gozo con esto, hermano,
pero me voy a poner yo de ejemplo. Por ejemplo, hoy en día nosotros hemos aprendido y seguimos en el crecimiento, pero hemos aprendido mi esposa y yo a dar a Dios por honrarlo, por amor y por fe, porque creemos que Dios nos puede prosperar. Pero cuando yo era joven antes de casarme, no me condenen, hermano, pero cuando yo era joven antes de casarme, yo siempre diezmé, yo se los he dicho, yo nunca jamás, gracias a Dios, tuve problema con eso. Pero ¿sabe cuál era mi motivación para diezmar? El temor de Jehová. Porque decía, ay, si no, Dios me va a maldecir. Y escuchaba yo a los predicadores que decían, malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación, me habéis robado. ¿Y en qué me han robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Yo decía, yo no le robo a Dios, decía. Yo no le robo a Dios. Y entonces era el temor lo que me hacía, hermano, cumplir con Dios. Y qué bueno que haya sido así. Qué bueno. Va a ser el temor de Jehová lo que va a librar a todos estos muchachos nuestros de que no se metan en caminos en donde deben de andar. Por eso, como voy a hablar ahorita en un minuto, vamos a entender que por causa del temor de Jehová, una de las recompensas que recibiremos será entendimiento. Pero que sea, hermano, aunque sea por miedo, pero que nuestros hijos y nosotros se alejen del pecado. ¿No está usted de acuerdo con eso? Sí. Yo no sé de qué año, hermano, pero hace muchos años, cuando yo era un niño, en la iglesia donde yo crecí, cuando empezaron la moda de proyectar esas películas en los telones grandotes con ese proyector, ¿usted se acuerda? Fuimos a algún lugar en nuestra iglesia y pusieron una película que se llamaba El Infierno. Hermano, en su época, ¿verdad? Hoy no tendría nada que ver con las producciones de hoy, con el dinero, con la tecnología. Pero en su época, hermano, había unas escenas horribles y yo veía gusanos que le caminaban por la cara. Hermano, yo pasé soñando eso meses enteros. Y yo decía, yo al infierno no me voy. No me voy. Yo no voy a vivir eso. Hermano, tal vez muchas cosas no las entenderemos en su totalidad al principio, pero el temor de Jehová nos va a guardar, va a ser el freno que nos va a retener de participar de muchas cosas que no agradan al Señor. Entremos a las recompensas, porque no quiero extenderme mucho. Ya hablamos de lo que es el temor de Jehová. Y vamos a entrar a las recompensas que una persona obtiene por andar o por vivir en el temor de Jehová. Una de las recompensas, la persona que vive en el temor de Jehová tendrá el favor, la misericordia y la buena voluntad de Dios. La persona que vive en el temor de Jehová tendrá el favor, la misericordia y la buena voluntad de Dios. Leo lo que dice Salmo 103 a partir del verso 8 en adelante. Misericordioso y clemente es Jehová. ¿Cuántos creen eso? Amén. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, o sea, no peleará, no discutirá, no arguirá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, cuidado con esto, todo lo que he leído a partir del verso 8 está hablando de la personalidad de Dios. Está hablando del carácter de Dios, cómo es Dios. Pero ponga cuidado. Dice, porque como la altura, verso 11, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Misericordioso, clemente,
lento para la ira, no va a pelear contigo, no contenderá para siempre, no guardará el enojo. Así, oiga la medida de comparación. Porque aunque usted a veces pueda juzgar que yo o cualquiera es exagerado, pero hoy usted tiene que estar de acuerdo que la Biblia no lo es. ¿O sí, hermano? ¿O sí? Algunos dicen, qué exagerado es el pastor. ¿Usted cree que la Biblia es exagerada? Oiga la medida de comparación de la palabra de Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así Él engrandeció, ensanchó su misericordia, pero no sobre todos los seres humanos. Mire, usted tiene que entender una cosa, hermano. Dios es creador de todos, pero padre de algunos. Ahí es donde usted daba un fuerte aplauso, hermano, a Dios. Ahí es donde usted gritaba y decía gloria a Dios. Dios es creador de todo, pero no es padre de todos. Quiere ser padre de todos, pero Él es padre solo de aquellos que le temen. Como son más altos los cielos que la tierra, así engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Hermano, aquellos que no tienen temor de Dios no gozan de la misma medida de misericordia que usted tiene. Yo me atrevo a decirle, y siempre se lo he dicho, que hay una base ciertamente de amor y de gracia y de misericordia para el que no conoce a Dios. Pero la medida que usted tiene, la medida que usted como hijo tiene, la medida que usted como persona que camina en el temor de Dios tiene, es una medida mucho mayor. Es una medida mucho más grande. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Oiga, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Verso 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová ¿de quién? ¿De quién, hermano? ¿De los hombres? De los que le temen. Hermano, yo le estoy abriendo el entendimiento por causa de la palabra de Dios. Porque usted habla ya, evangeliza con aquellos que no conocen al Señor y dice, no, sí, todos somos hechos de Dios. Sí, tú eres hechura de Dios, tú eres creación de Dios. Pero las promesas de Dios, ciertas o muchas promesas de Dios no están sobre ti. Hay promesas que son solo para los hijos. Hay promesas que son solo para los que le temen, solo para los que caminan con Él. Una vez más, ponga cuidado a la comparación, la figura, la medida de comparación que la Biblia habla para hablar de la misericordia. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Hermano, si usted ya tiene la bendición de ser padre, yo no necesito añadir más a esto. Porque entonces usted sabe qué tan grande es la compasión de Dios para usted. Porque nuestros hijos pueden ser lo que sea. Y siempre tendrán nuestra compasión, nuestro amor y nuestro apoyo. No significa que estemos contentos con lo que hacen. Pero yo siempre he dicho, hermano, y allá afuera se predican otras cosas, pero aquí no. Porque aquí hay luz y revelación. No importa lo que pase, nuestros hijos no son trapos, ni son platos, ni vasos desechables. Este no sirvió, a la basura. Que venga otro. Vieja, tengamos otro porque aquel salió malo. Salió como tú, vieja. O salió como tú, viejo, medio tocadiscos. No, hermano. Si tu hijo está luchando con problemas, hay que trabajar con él. Hay que luchar con él. O quien dice, este hijo no sirve, démosle una patada y saquémoslo de la casa. ¿Quién dice eso, hermano?
Si usted, siendo un hombre perverso, malo, pecador, puede tener esa misericordia de su hijo, pues como el padre se compadece de los hijos, Dios se compadece de usted que le tiene temor. Dios se compadece de usted que guarda sus mandamientos. Dios se compadece de usted que se esfuerza por caminar con Él y por poner por obra sus mandatos. Como el padre se compadece de los hijos. Y nos decepcionan una y otra y otra y otra vez. Y no es cierto que siempre estamos con ellos, hermano. Y les enseñamos y les mira, hijo, así. Y gloria a Dios. Y no importa cuántas veces nos decepcionen, como padres siempre lo intentaremos una vez más. ¿Cuántos padres decimos así es? No importa cuánto nos decepcionen, no importa cuánto nos decepcionen, siempre lo intentaremos una vez. Bueno, yo te tengo noticias. Si tú tienes temor de Dios, Dios siempre lo intentará contigo una vez más. Él no te desechará. Él no te dará la espalda, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Aleluya. Porque Él es bueno. Y si Él hace la herida, Él la sana. Así es nuestro Dios. Sigo leyendo. Verso 14. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Oiga, atención, verso 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. La misericordia de Dios es desde la eternidad, y eso no es una frase poética. Para mí habla de tiempos. Cuando empezó el tiempo. ¿Sabía usted, hermano, que siempre ha existido eternidad? Porque siempre ha existido Dios. Y no ha habido tiempo. Pero en algún momento de la historia empezó el tiempo. Porque entró el pecado. El pecado no nació en la tierra. El pecado nació allá arriba, fuera del planeta Tierra. Y como que hicieron una pausa con la creación y todas las cosas. Porque usted escudriña la Biblia y usted va a encontrar esta frase por todos lados, desde la eternidad hasta como que hay una pausa en el tiempo en donde van a tratar con la creación, en donde van a erradicar el pecado, y va a llegar un momento en donde todo va a regresar a la eternidad. Y dice la Biblia que la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, sobre aquellos que tienen temor de su señorío. ¿Qué te obliga a dar tu primicia? El pastor. Si supieran que yo ni reviso los libros. Ahí está el hermano José. Bueno, ahora tengo reportera, pero ahí está el hermano José. Hermano, si usted prospera o no prospera, ¿responsabilidad de quién es? Suya. Suya. Usted debe hacer las cosas que hace porque tiene temor de quién, del pastor, de la pastora, de la iglesia, de un Dios que le ve, de un Dios que sabe si usted está poniendo hasta el último penny o se está quedando con algo, de un Dios que sabe cómo usted actúa en lo secreto. Dice: y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto. Escuche, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra.
primer recompensa del temor de Jehová. Se tiene la misericordia de Dios, se tiene el favor de Dios, se tiene la buena voluntad de Dios. Si tú eres un hombre, un joven, un adolescente, un niño que caminas bajo el temor de Dios, la recompensa será favor, misericordia, buena voluntad de Dios. Porque misericordioso y clemente es Jehová. ¿Sabe qué cosa es clemente? ¿Sabe qué cosa es clemencia? Una persona que no aplica todo el rigor de la ley sobre alguien. Sus actos implican una pena mayor, una pena severa. Pero una persona, un juez, un señor, un amo clemente, es una persona que castiga ciertamente, pero no a la magnitud o no a la altura de lo que merecen las obras de esa persona. Dios es un Dios clemente. ¿Por qué cree que la Biblia dice que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades? Hermano, ese cerebro suyo y mío es tremendo, hermano. Es perverso. Voltee con el que está a su lado y dígale, ¿será? Voltéelo y mírele ahí al lado el cerebro y mire lo que tan negro se ve. Y los que tenemos pelo negro, pues. Pero el Señor no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que Él ha sido clemente con nosotros. Salmo 19:9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Por qué cree, hermano, que estamos hablando de eternidad? Y que dice que la misericordia de Dios es sobre los que le temen desde la eternidad y hasta la eternidad. Hermano, oiga, este aión humano, esta era humana, esta historia se va a acabar y vamos a ser semejantes a Él y solo Dios sabe todos los detalles de lo que va a acontecer. Pero aquí encontramos otra perla: el temor de Jehová va a permanecer para siempre. A ver, examen. Los ángeles que le sirven hoy a Dios, Gabriel, Miguel y todos los que usted quiera nombrar. Examen. ¿Tienen libre albedrío? ¿Hello? ¿No tienen libre albedrío? ¿Qué los hace ser obedientes a Dios? ¿Qué? El temor de Jehová. Dios no hace robots. Dios no hace máquinas. Todo lo que se le entrega a Dios es por voluntad, es de corazón. Los ángeles que hoy sirven, hermano, lo que sujeta a esos ángeles a Dios es el temor de Jehová. Si no, ¿por qué los que se rebelaron? Porque tienen la oportunidad de hacerlo. Porque tienen el libre albedrío, la libre voluntad de decisión para hacerlo. Por eso se rebelaron, hermano. Y cayendo otra vez al punto, el temor de Jehová permanecerá para siempre. Lo leo otra vez. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Siguiente recompensa del temor de Jehová: te da entendimiento y sabiduría. Isaías 11 del 1 al 3. Aquí estamos hablando de los 7 espíritus de Dios. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová, 1, espíritu de sabiduría, 2, de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, espíritu de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6, y espíritu de temor de Jehová, 7.
Oiga lo que dice, terminando de mencionar el temor de Jehová. Y espíritu de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Le hará entender, pero ese entendimiento vendrá en el temor de Jehová. Sigo. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Oiga lo que dice inmediatamente. Oiga. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Diga conmigo, buen entendimiento. Fuerte, hermano, buen entendimiento. Te voy a dar una clave del reino. En el reino de Dios, Dios primero te pide que creas y obedezcas. Y luego te revela por qué. Y luego te abre los ojos para entender, para conocer el panorama. Y luego te da el entendimiento. Y luego te da la sabiduría. Pero primero tienes que obedecer. Pero primero tienes que creer. Pero primero, hermano, tienes que andar en el temor de Jehová. El temor de Jehová. Buen entendimiento tienen, hermano. Y tú quisieras, hermano, hacerlo fácil, tomar lo que no es tuyo. Tú trabajas, tienes tu compañía, tu trabajo, y quisieras hacerlo como los demás lo hacen. Que si quebraras un poquito esta ley, te sería todo tan fácil. Te pudiera venir más dinero, pero como tienes temor de Jehová, no lo haces, y el temor de Jehová es tu freno. Y tú quisieras, hermano, tal vez tienes, qué sé yo, una inclinación a la mentira o a las mujeres. ¿Y por qué no podemos tener 4 o 5 mil mujeres como Salomón? ¿Por qué no puedo acostarme? Y no lo haces, hermano, porque tienes temor de Jehová. Y cuando tú obedeces primero, luego Dios te permite ver a tu alrededor. Dios te permite ver los ejemplos de los demás. Y tú dices, por esto es que Dios no permite esta situación. Porque esto es lo que pasa cuando tú obedeces, cuando tú andas en el temor de Jehová. Te viene el entendimiento, te viene la sabiduría, y Dios te revela la razón y la causa de las cosas. Proverbios capítulo 1, versículo 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Una vez más, relacionada la sabiduría con el temor de Jehová. Diga conmigo, una recompensa del temor de Jehová es entendimiento y sabiduría. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Hermano, a ver, déjame ponerlo un poquito más entendible. Antes de ser sabio, tendrás que ser obediente. Gracias, hermano. Gracias. Antes de ser sabio, tendrás que ser obediente. Y será esa obediencia la que te abrirá el panorama de la revelación en Dios, el panorama del entendimiento. Déselo fuerte al Señor, hermano. Siguiente recompensa del temor de Jehová: largura de días. Proverbios capítulo 10, versículo 27. El temor de Jehová
aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Qué hará el temor de Jehová, hermanos? ¿Aumentará qué? Aumentará los días. Mira, tú puedes ser millonario, hermano, y tener la mejor aseguranza médica y cambiarte los dientes a cada rato y hacerte las limpiezas y tomarte los tratamientos, pero si tú no tienes temor de Dios, te mueres, joven. Y no que no sea importante eso, hay que cuidarse, hermano, pero es que la bendición de una larga vida está por encima del cuidado que nosotros podamos darle a este cuerpo, a esta casa temporal que tenemos. El temor de Jehová alargará los días. ¿O quién quiere morirse a los 45 y 50 años, hermano? Cuando yo tenía, bueno, ahora Lupita y yo lo vemos con nuestros hijos, sobre todo con Aliane. Dice, papi, ¿y tú que eres viejo, qué piensas de esto, del otro? Y yo le digo, no le digo lo que le digo porque no puedo decirle, pero le digo, no, yo no soy viejo, ¿verdad? Yo le digo a Aliane, vieja tu abuelita, pero la de México. Yo le especifico y le digo, Aliane, vieja tu abuelita, la de México, le digo yo. Así, la de México, digo, doña Blanca, la de México. Yo especifico, Mira, hermano, cuando uno era joven o adolescente, uno veía a los de 50 y decía, ¡oh, qué viejos! Y hoy, hermano, que yo me voy, yo digo, estoy empezando a vivir. Yo no sé usted, hermano, pero yo estoy empezando a vivir. Si usted quiere morirse, hermano, de 60, de 55, bueno, pero una manera de alargar los días en bendición es vivir bajo el temor de Jehová. Otra recompensa del temor de Jehová es que alargará los días. Finalizo con esto, termino. Riquezas y honra. ¿Cuántos las quieren, hermano? Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor. Diga conmigo, y del temor. Diga conmigo, y del temor de Jehová. Si tú eres obediente, Dios te va a dar riquezas, te va a dar honra y te va a dar vida. Póngase de pie y denle un aplauso fuerte al Señor. Ay, es que yo no las quiero. Bueno, miren, hermano, yo sí las quiero. ¿Sabe por qué? Sí, y ¿sabe por qué le digo? Porque yo sí creo que Dios puede prosperarme manteniendo mi corazón en Él. Yo sí lo creo, hermano. Yo creo con todo mi corazón que Dios puede bendecirme. Yo creo con todo mi corazón que Dios puede levantarme, darme honra, darme vida, darme riquezas y mantener mi corazón en Él. No ha habido en la Biblia, a lo largo de toda la historia humana, reyes poderosos, ricos, señores, lores que tuvieron grandes riquezas y fueron hombres de Dios. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Cierre sus ojos y levante sus manos. Repita conmigo y diga, Señor, dame la fe para reconocer tu señorío, que aunque eres Dios, amante y Padre, pero eres Señor, y tú reinas, y eres fuerte, y eres poderoso, y eres temible, y tú dictas las leyes y las reglas en el universo. Dame la fe para reconocerte como Señor, y permíteme andar y vivir todos los días de mi vida bajo el temor de Jehová.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle el aplauso fuerte a nuestro Señor.